Bueno, buen día. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien decía, mi nombre es Alejandro Rodríguez. Soy médico veterinario. Tengo mi formación de posgrado hecho en sanidad animal. Y hemos siempre tenido mucho vínculo el INTA Cuenca del Salado y la parte de diagnóstico con el servicio de diagnóstico del INTA Balcarce, con quien tenemos una estrecha relación. Lo que voy a presentar hoy son diagnósticos de enfermedades de los bovinos en donde el INTA Cuenca del Salado ha participado para la elaboración de ese diagnóstico. Lo que nosotros brindamos es un servicio al veterinario para darle una ayuda, una mano y poder lograr un diagnóstico final en esos casos de mortandades que muchas veces pueden llegar a ser discutido o para que no quede un diagnóstico indeterminado. Tratamos de llegar a la causa final. Pero en estos casos de diagnóstico, yo le puse hoy como título relevantes porque no solo le pudimos dar una mano al veterinario, sino que también a nosotros como INTA nos sirve esa información ya sea para abordar líneas de investigación a partir del problema puntual del campo, nos sirve muchas veces como artículos de difusión, no sé, algunos trabajos que podrán ver en el newsletter de INTA Cuenca del Salado. También nos ha servido como parte de apoyo técnico para la elaboración de algún tipo de plan, como por ejemplo está el plan de control de carbúnculo en Rauch. Y a su vez también nos sirve para publicaciones y agregarle un valor a esa información. Básicamente el circuito de estas consultas, el circuito de este diagnóstico, arranca en el productor, que bajo el asesoramiento de su médico veterinario viene al INTA a buscar una mano para reforzar el diagnóstico. Personal del INTA Cuenca, ya sea desde el campo o desde las oficinas, tratamos de brindarle algún tipo de asesoramiento. Y nosotros nos apoyamos principalmente en el servicio de diagnóstico especializado del INTA Balcarce. También nos apoyamos muchísimo en el laboratorio regional de Rauch, que pertenece al Ministerio de Asuntos Agrarios, y en otros laboratorios, como por ejemplo laboratorios de análisis clínico que hay en distintos partidos. Como les decía, eso nos da muchas veces el valor agregado de que aparte de poder darle una solución al veterinario, también a nosotros nos sirve como dije anteriormente, publicaciones, artículos de divulgación, líneas de trabajo o refuerzo técnico a nivel de un plan municipal. Les voy a contar algunos ejemplos de estos diagnósticos relevantes y justamente por qué entran en esta categoría para mí de poder haberle agregado algo más a ese diagnóstico. Y los ordené en base al calendario sanitario, al calendario. Arrancando por diciembre y enero, o sea, los últimos meses que hemos pasado, es frecuente tener consultas, o mejor dicho, hubo un caso que se hizo bastante importante en Rauch, que es un brote de carbúnculo que hubo en el año 2015. La foto que ven ahí arriba, esta foto lo que muestra es un vaso con un aumento de tamaño y lo que tiene ese vaso en el corte es una consistencia hemorrágica, ¿no? Es lo que se conoce en el campo como barro esplénico. Es el hallazgo patológico más relevante en un brote de carbúnculo. O sea, cuando un veterinario encuentra esto en una necropsia, acompañado con un cultivo de Bacillus anthracis, se confirma el diagnóstico de carbúnculo. Y por otro lado, acá la foto de abajo muestra a una vaca con una baba afilante, buscando sombra, que tiene que ver con el síndrome distérmico y con el asolamiento que sufren los animales en verano. Quizá estos son dos casos relevantes que yo quiero contarles en esta época del año. ¿Por qué el primero? Ese caso de carbúnculo sucedió el 7 de enero del 2015, un verano de mucho calor donde teníamos muchísima cantidad de consultas por golpe de calor. Es un campo que queda saliendo para Las Flores, desde Rauch saliendo para Las Flores por la ruta 30, lindero al canal 12, que también ese es un punto aparte, ¿no? Hay un trabajo interesante del Cuenca del Salado que encontraron cómo los factores de riesgo pueden estar asociados a brotes de carbúnculo y en eso se mencionan los afluentes. En ese caso nos llama el veterinario para buscar asesoramiento y nos cuenta que se habían muerto 12 vacas, un toro y 3 terneros al pie de la madre. Al llegar al campo, nos comenta también el empleado que estaba trabajando que había tenido que llevar de emergencia al hijo por una lesión que tenía en piel. Se terminó confirmando que lo que padecía el hijo en piel era un grano malo, o sea, todos sabemos la importancia del carbúnculo también como enfermedad zoonótica.
Cuestión que se pudo confirmar entonces ese caso de carbunclo que afectó distintas categorías, y lo que más nos llamó la atención fue los terneros al pie de la madre. Eran terneros que no tenían más de 6 meses de edad. El carbunclo está caracterizado por ser una enfermedad que afecta a bovinos mayores. Y en este caso, un campo que ya venía con antecedentes de carbunclo, que no estaba vacunando, padeció esta enfermedad, y lo que vemos es con una prevalencia alta y afectando categorías que por lo general no es lo más frecuente, como es el ternero al pie de la madre. En ese año nos sirvió como disparador en aquel momento, y nos vino la urgencia de hacer algo en Rauch, porque Rauch era un partido que tenía antecedentes históricos de problemas de carbunclo. Entonces, este problema, este diagnóstico, a nosotros como INTA nos sirvió como un fundamento técnico para juntarnos con el resto de las instituciones del municipio y de esa forma elaborar un plan de control del carbunclo que en realidad se basaba en el plan que rige a nivel provincial. Pero bueno, nos adelantamos a que se rija en este municipio. Lo interesante también es que dentro del anexo de ese plan nosotros agregamos que en casos de campos que tuvieran antecedentes o que padecieran de problemas de carbunclo, quizá sea necesario adelantar la vacunación a terneros al pie de la madre, en base a la experiencia que hemos tenido ya en el lugar. Bueno, pasamos al otro tema del verano, ¿no? Una consulta que cada vez es más frecuente y que el diagnóstico se hace muy difícil, que es el tema de golpe de calor, o también conocido como síndrome distérmico. Lo que vemos ahí, por ejemplo, es una vaca, como les mostraba hoy, con cialorrea, babeo, una vaca que busca la sombra. Y por otro lado, una foto que nos manda un colega del INTA Villegas de un caso de golpe de calor que terminó con una mortandad de 47 bovinos. ¿Qué es lo que nosotros vemos o qué es lo relevante de esto? Primero, la cantidad de consultas que hay año tras año por golpe de calor. Una de las cosas que nosotros aclaramos es que estos síndromes distérmicos no están asociados directamente, como vemos ahí, a la festuca tóxica, afectada por un hongo endófito que provoca alcaloides, o, como se ve en la otra imagen, a la presencia de un hongo exógeno, que es el Clavice purpurea, que también provoca ergoalcaloides. Muchas veces los casos están combinados, donde los ergoalcaloides están presentes tanto por el Clavice purpurea como por la festuca tóxica. Es más, a veces son mucho más los factores que están condicionando, como tiene que ver la calidad de agua, la presencia de sombra en los potreros, si hubo o no hubo algún tipo de encierre o alguna maniobra de manejo durante los días de mucho calor. Entonces creo que eso es lo más importante para considerar al momento de hacer un diagnóstico de síndrome distérmico o golpe de calor. Ahí lo que vemos es una conjunción de algunos de estos factores. Yo pongo ahí temperatura, humedad, radiación, viento. Hoy esos factores se están analizando como ITH, que es una fórmula donde relaciona las condiciones ambientales. Podemos a través del ITH determinar cuál es el ITH que está en estado de alarma para los animales, o sea que hay una humedad y una temperatura excesiva que el animal normalmente no le permite disipar el calor. Tenemos que también tener en cuenta la concentración de ergoalcaloides que tiene la pastura. Esta concentración se puede determinar a través de un muestreo de festuca. Muchos de los laboratorios que están en las ciudades te permiten hacer de una forma rápida, sencilla, una determinación de qué porcentaje del protérero tiene festuca tóxica y qué porcentaje tiene una festuca libre. A su vez también es importante analizar lo que yo les contaba, si hay o no esclerotos de Clavice purpurea que potencian aún más el efecto de los ergoalcaloides. Así como también el grado de concentración de la pastura, provisión de sombra, calidad de agua, etc. Pero como para darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo, este es un caso de síndrome distérmico que ocurrió en Maipú, en donde se murieron 19 vacas y 12 terneros. Los animales estaban sobre una festuca al momento del verano, que tenían 90% de grado de infestación. La temperatura en el día que se produjeron las muertes oscilaban entre los 26 y los 30 grados, y en los días donde hubo muerte de animales coincidieron con movimiento de hacienda que se produjo a la mañana. A su vez se hizo un análisis de agua para ver la calidad de agua, y esa agua tenía un exceso de sólidos totales, un exceso de sales, lo que limitaba el consumo de animales. Pero lo que yo quiero que quede claro de esto es
que el golpe de calor no se da porque hace calor solamente, sino que es un conjunto de factores que condicionan la presentación de este tipo de síndrome. En ese sentido, nosotros desde la Cuenca del Salado hubo en el año 2014 donde recibimos una cantidad de consultas infernal sobre este tema. Las consultas se concentraban desde la Navidad a Año Nuevo. Pareciera que cuando hay problemas por clavice purpúrea, en el caso del hongo, se concentran en esa época del año. Las consultas venían de Rauch, Ayacucho, Tapalqué y todas coincidían en lo mismo. Mortalidad de vaca, ternero y toros. O sea, no hay discriminación de categoría cuando hay síndrome distérmico. Lo que se veía es que esos animales que sufrían de muerte por asolamiento, a su vez manifestaban signología de asolamiento, muerte súbita, problemas respiratorios, babeo. Y en todos esos campos coincidían con la presencia de estos esclerotos, ¿no? No estaba asociado a una festuca tóxica, sino que eran problemas, la mayoría sobre campo natural y regras, que tenían alto grado de infestación por clavice purpúrea, este hongo que también produce ergoalcaloides. Y el diagnóstico se hace muy difícil, porque a la necropsia ese animal no dice absolutamente nada, es un animal que de alguna forma murió por fiebre alta, o sea, murió por asolamiento. Uno lo que por ahí puede encontrar como hallazgo, abundante cantidad de agua a nivel ruminal. Pero eso no es un hallazgo patognomónico de esta enfermedad, sino que es quizá un hallazgo irrelevante, puede llegar a ser. Entonces el diagnóstico se hace muy difícil a nivel del animal, por eso insisto en esto de combinar los factores que condicionan la presentación de estos casos. Es interesante que también ver, estos casos se presentaron en esto que yo les digo, el ITH, todos se presentaron cuando el ITH estaba en estado de emergencia para los animales. O sea, eran días que se combinaban con mucho calor, mucha humedad y no había variación entre el día y la noche. Son días de olas de calor donde se mantienen temperaturas a lo largo del día y a lo largo de la noche. Está muy bueno el trabajo en ese sentido que aporta INTA Balcarce a través de Joaquín Armendano. Este chico lo que hace es elaborar un diagnóstico extendido de ITH para ganadería de cría y lo sube a la página del INTA. Esta información está disponible y uno en enero, el 1 de enero ya puede saber cómo se va a comportar el ITH hasta el 15 de enero. Entonces de esa forma uno por ahí puede programar algún encierre en base a los días de menor concentración de ITH o a los días que no están en emergencia para los animales. Siguiendo este tema, o sea, a modo de por qué también se nos hace relevante el tema de la festucosis y de los ergoalcaloides, dentro del área de investigación del INTA Cuenca del Salado, se aborda el tema de festucosis como una de las problemáticas más importantes a tratar dentro de la ganadería. Y por mi parte, el grupo de producción animal, hemos trabajado de cuáles son los efectos que tiene la festucosis durante el invierno. Ya que esa sería una alternativa de manejo, ¿no? Sabemos que la festucosis, la principal consecuencia la provoca en verano. Y como alternativa de manejo muchas veces se propuso aprovechar la festuca tóxica durante los meses de invierno. Bueno, nosotros quisimos saber qué costo tenía ese consumo de festuca tóxica durante los meses de invierno y así fue que elaboramos un ensayo de animales que consumían festuca tóxica y festuca libre y podemos ver en resultados preliminares que se observaron diferencias de peso en la vaca gestante, que se observaron diferencias obviamente en la concentración de ergoalcaloides en la orina, o sea que eso constataba de que los animales estaban consumiendo verdaderamente festucas tóxicas. Encontramos también diferencias en la producción de prolactina, que es una hormona principalmente encargada de la producción de la leche. Y a su vez encontramos signología clínica en los animales en el invierno, ¿no? Los animales que estaban en festuca tóxica no solamente tenían una temperatura rectal más alta, sino que también tenían una frecuencia respiratoria con necesidad de disminuir esa temperatura que era mucho más alta de los animales que estaban en la festuca libre. Entonces, evidentemente, no tiene ningún costo el consumo de festuca durante el invierno, pero tendríamos que abordar un poco más allá qué consecuencias puede llevar a traer esto. Y lo que queremos saber nosotros, qué consecuencia puede llevar a traer esto en la gestación, ¿no? La placenta es un órgano que está altamente vascularizado y una de las acciones que tiene la festuca tóxica es provocar una vasoconstricción. Entonces, vayamos a saber si esa vasoconstricción que afecta a la placenta no puede llevar a consecuencias a nivel del ternero que se está gestando. Es una línea de trabajo que entra dentro de una
programática que se llama programación fetal, que es una línea de trabajo de investigación de la cuenca del Salado. Seguimos en el calendario. Otra de las consultas frecuentes, estas más de este año, más actuales, es la cantidad de veterinarios y a través también de productores que nos consultan el consumo de sorgos, ¿no? Por la potencial posibilidad de que sean tóxicos a partir de la sequía que están sufriendo en este momento. Y la foto que se ve ahí abajo es un caso de mancha, que ahora les voy a contar por qué me interesó hoy traerlo acá a la presentación. Las intoxicaciones con nitratos se producen cuando algunos verdeos, como el maíz, el sorgo, de hecho también algunas malezas o algunas forrajeras, concentran altas concentraciones de nitratos a partir de la sequía. Entonces, esos nitratos que concentra la planta, cuando empieza a llover y con las temperaturas indicadas o deseadas, se empiezan a transformar en proteínas vegetales. Pero mientras no se den esas condiciones para la planta, siguen concentrándose como nitratos. Cuando el bovino lo consume, esos nitratos en el rumen pasan a nitritos y es la flora bacteriana ruminal que se encarga de transformarlo en proteína de origen bacteriano. Pero cuando esa flora bacteriana no está adaptada, lo que sucede es que esos nitritos no pasan a la bacteria y son absorbidos rápidamente. Entran a la sangre de los animales, entran a la sangre del bovino, toman el oxígeno, toman, mejor dicho, la hemoglobina e impiden que se pueda transportar el oxígeno y se produce un cuadro de intoxicación aguda, ¿no? Con grandes problemas de mortandad. Les comento este caso, por ejemplo, eran 500 vacas que entraron de forma accidental en un sorgo. Esto pasó en febrero de este año. El recorredor estaba justo trabajando en la manga y ve que se pasan las vacas, voltean el alambre, se pasan a donde había un sorgo que no estaba para consumo todavía. Y al momento en que va, horas más tarde, ya se encuentra con 12 animales muertos y 44 tenían estos problemas respiratorios por no poder tomar oxígeno. Las empieza a retirar, costándole muchísimo, y se siguen muriendo a medida que las va retirando. Esto fue un problema accidental, o sea, lo que acá hubo el sorgo, a pesar de que concentre grandes concentraciones de nitrato, no significa que una vez consumido va a ser tóxico. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Se entró a pastorear de forma accidental un sorgo que no superaba los 25 centímetros de altura, concentrando la mayor cantidad de nitratos en esa porción de la planta. A su vez, los animales entraron con mucha hambre y después de haber visto el estado de los animales, eran animales que estaban en una condición del 1 al 5, no superaban el 2,5, eran animales que estaban pasando hambre. Comieron de forma voraz altas concentraciones de nitratos por mucho consumo de sorgo y ahí se presenta la intoxicación. Fue hiperaguda. O sea, entraron a las 6 de la mañana y a las 8 ya llevaban 12 muertos. Esto no se da siempre, o sea, yo ahora les voy a explicar. El consumo del sorgo con un manejo correcto se evitan este tipo de problemas y lo hemos podido corroborar a partir de las consultas. Lo que nosotros ofrecimos este año y venimos ofreciendo de otros años es hacer un análisis del sorgo para ver qué concentraciones de nitratos tiene ese sorgo en distintas partes de la planta. Lo que ven ahí es un sorgo cortado en el tallo y se le hizo una prueba que se llama la prueba de difenilamina, que te detecta altas concentraciones de nitrato en diferentes porciones de la planta. Esa muestra es considerada positiva en esa porción de la planta, ¿no? Estamos hablando de 10 centímetros de tallo. Y la muestra de la derecha es el humor vítreo de uno de estos animales muertos en el caso clínico, o sea, el humor vítreo es el contenido que está dentro del ojo. Nosotros lo tomamos con la jeringa y lo expusimos también a la prueba de difenilamina y rápidamente viró al color azul mostrando positividad a la reacción. O sea, con esto nos aseguramos que los animales evidentemente fueron intoxicados por nitratos en el consumo de ese sorgo. Nosotros entonces les ofrecemos a los productores y a los veterinarios que nos traigan muestras de los sorgos. Lo que hacemos es medir la planta, contar el número de hojas y hacer análisis de semicualitativo de difenilamina para determinar hasta qué altura está tóxico el sorgo y a su vez más que nada lo aprovechamos para darle la forma de manejo correcto, ¿no? O mejor dicho, la forma de manejo correcto, no, algunas recomendaciones para evitar los problemas de intoxicación. Así es como le respondemos a algunos de los protocolos, entonces les decimos las distintas plantas que nos traen, que nos remiten, la altura que tiene cada una de esas plantas, el número de hojas y qué reacción da en la altura más baja del tallo y qué reacción da la prueba en la altura más alta del tallo. Entonces,
Ya de acá esto nos da pie o nos da un fundamento para decirles que ese sorgo por lo menos tiene que tener un mínimo de 70 centímetros de altura y que lo coman primero por las hojas y por el tallo superior y que eviten el consumo del tallo inferior. Hubo un año que lo que salimos a hacer era, nos bajábamos de la camioneta donde veíamos un maíz y un sorgo, eso fue en el año 2012 con la sequía, y elaboramos todo un diagnóstico de cuál era el estado de los nitratos en distintas plantas o distintos cultivos de los partidos de Ayacucho, de Rauch, de Tapalqué, también estuvimos en Maipú, Las Armas. Y esto es a lo que yo le digo que muchos problemas puntuales a nosotros nos sirve también como para elaborar artículos de divulgación o hacer trabajos por ahí en un momento determinado del año, salir a hacer un diagnóstico, un monitoreo para poder dar respuesta en el estado que están los cultivos. Y bueno, como para no dejarlo con el problema, cuando yo les digo esto de cuál es el manejo correcto en el inicio del consumo de un sorgo como verdeo, la clave está en el acostumbramiento. Como yo les dije hoy, las bacterias del rumen se acostumbran a tomar ese nitrato y transformarlo en proteína bacteriana. Pero un rumen todavía que no está adaptado y una flora que no llega a estar adaptada se provocan los problemas de intoxicación. Entonces, como principal medida, lo que recomendamos es que los primeros días de consumo de ese sorgo se hagan después de la tarde, o después del mediodía, mejor dicho. Luego de que la planta ya haya realizado la fotosíntesis y haya transformado esos nitratos en proteína. Y que los primeros consumos se hagan por hora, con un animal que no tenga tanta hambre, que tengan un recurso previo como para no entrar a panza vacía, con panza llena. De esa forma se logra que el animal se acostumbre de a poco y obviamente la dosis hacia el veneno. Si consumen poca concentración de nitratos durante los primeros días, el animal de a poco se va a ir acostumbrando y eso no va a tener consecuencias en la salud del animal. Y siempre recomendamos, a pesar de haber hecho el análisis, a pesar de estas recomendaciones de manejo, observar a los animales durante los primeros 5 o 4 días de consumo. Si va a haber problemas de intoxicación con nitratos, lo vamos a ver en el momento en que entran los animales en el primer día. Entonces, estar bien atento los primeros días. Una vez que pasaron esos días, ya uno se puede empezar a relajar y a quedar un poco más tranquilo. Ahí habla como otra medida, otra alternativa de manejo es la confección de silo, pero bueno, estamos hablando de que la mayoría de los productores veterinarios que nos consultan por este tema es porque quieren aprovechar al sorgo como verdeo y no están pensando en la confección de silo. Pero el silo, la confección de silo disminuye drásticamente la concentración de estos nitratos. Este caso de mancha fue un caso también en este año. Nos consulta el veterinario, nos reunimos con el productor, un productor con mucha experiencia ganadera, hijo también de un productor con mucha experiencia ganadera. Estaba arrendando un campo, tiene 100 vacas, se mueren 8 terneros cabeza y del lote cola se le mueren 2 terneros, los más grandes del lote cola, una pérdida infernal en esta época del año, en este momento, esa categoría y demás. Fíjense en la foto el estado que tenían esos terneros. Y bueno, sabemos que la mancha siempre te agarra a los mejores terneros. Las lesiones, algunas de las lesiones se concentraban en la entrada al pecho, o sea, para los que sabemos de esta enfermedad, afecta a las grandes masas musculares, muchas veces en los cuartos posteriores, puede estar también en la paleta. En este caso las lesiones que encontramos estaban a nivel del pecho. Pero ¿qué es lo relevante por ahí que quiero mostrar de este caso? Cuando nosotros lo primero que le preguntamos al productor era si estaba aplicando un plan de vacunación para evitar estas enfermedades, que es bastante efectivo. Una vacuna contra clostridiales tiene muy buena respuesta para prevenir este tipo de enfermedades. Y nos dice, sí, yo estoy vacunando, estos los vacuné en diciembre. ¿Y la segunda dosis? No, 2 dosis no doy, nos dice. Yo toda la vida vacuné con una sola dosis los animales. Bueno, esto es un error garrafal a nivel sanitario. Para este tipo de vacunas, ya sea vacuna de neumonía, vacuna de clostridiales, la vacuna de diarrea neonatal, la vacuna de enfermedades abortigénicas, para la gran mayoría de las vacunas que están presentes en el mercado hoy en día en Argentina, es necesario que en la primovacunación se haga una doble dosis como indica el prospecto. Esa doble dosis por lo general no supera los 30 días. Si uno no respeta ese plan sanitario, hagan de cuenta que están dando agua oxigenada, porque no va a hacer ningún tipo de efecto. O sea, ya está estudiado que para este tipo de vacunas, la primera dosis genera una memoria en lo que es el sistema inmune, y la segunda dosis realmente hace efecto en la producción de anticuerpos. Entonces, el error que arrastraba
este productor al aplicar mal, o sea, tenía todas las intenciones de hacer un plan sanitario, pero sin embargo no había recibido el buen asesoramiento, o quizá no lo había preguntado, pero estaba arrastrando un problema que quizá estemos arrastrando muchos o se vea en la mayoría de los campos, ¿no? La importancia de la doble dosis. Por eso yo ahí marco, ¿no?, en un servicio estacionado de octubre, noviembre, diciembre, con una aparición a partir del mes de julio, los animales, los terneros ya podrían empezar a ser vacunados en el mes de noviembre, con este refuerzo en el mes de diciembre, y quizá en campos que tengan antecedentes de problemas de neumonía o problemas de clostridiales, se pueda llegar a dar una tercera dosis posiblemente antes del destete. A mí no me gusta poner el destete como un momento de vacunación porque es un momento donde el ternero está sufriendo mucho estrés y no es el mejor momento para que agarren las vacunas, por así decirlo. Nos acercamos más al invierno, ya tenemos los terneros destetados. Uno de los problemas clásicos, ¿no?, en la ganadería de cría son los parásitos gastrointestinales en esta época del año. Pero no tenemos muchas consultas, o sea, no es mucho el diagnóstico que hacemos de parásitos gastrointestinales. O sea, de alguna forma ya cada productor con su asesor veterinario establece una medida de manejo y una medida de control integrado, como le decimos nosotros. O sea, solamente no se trata de desparasitar y nada más, sino que tener en cuenta qué tipo de recursos van a ir los animales, cómo viene la época del año, cuál es la situación climática, elegir la droga, ir variando la droga. ¿A qué voy con todo esto? Es que si uno no hace ese manejo integrado del control de parásitos, van a seguir aumentando la cantidad de parásitos resistentes a las drogas. Pero bueno, creo que eso ya está entrando un poco en la mentalidad y estamos tendiendo a que no hay tanto problema de muerte por parásitos gastrointestinales. Sí, por ahí puede llegar a estar habiendo problemas de pérdidas subclínicas, que quizás son más importantes de lo que es mortalidad por parásitos gastrointestinales. Pero los problemas seguramente pasan más por pérdidas subclínicas que si no tenemos balanza, evidentemente no las estamos viendo. Pero con esta introducción les muestro esta foto. Lo que se ve en esa foto es un parásito pulmonar, se llama Dictyocaulus. Ese parásito provoca una neumonía verminosa, que es así se conoce, y que no hay muchos casos de esos, no hay muchos registros de ese tipo de casos. Por eso me gustaba hoy traerlo a la charla de hoy, para también se tenga en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Quizás esté siendo subdiagnosticado o esté pasando como diagnóstico de neumonía, una neumonía bacteriana, y por ahí el problema esté pasando por una parasitosis verminosa. Este caso sucedió que un lote de terneras, 148 terneras, entra en una promoción de Regras 2 meses después de haberse realizado el destete. Estuvieron un tiempo boyando en un potrero de campo natural mientras se terminaban de realizar todos los destetes y esperando que ofreciera la promoción de Regras. Habían sido desparasitados antes del destete estos animales, pero ya les digo, estuvieron un tiempo en un potrero que se llama el potrero de aguante en el campo. 6 terneras aparecen muertas en el mes de junio, y 70% estaban afectadas, o sea, había un 70% de morbilidad. ¿Estaban afectadas de qué manera? El encargado cuando entraba al potrero escuchaba que los animales tosían, que los animales estaban jadeando con la boca abierta y todo parecía un cuadro de neumonía. Pero no era la neumonía clásica, no había ni producción de moco, no había exudado nasal, y los animales tampoco padecían de fiebre. Se muere uno de los animales, vamos con el veterinario, realizamos la necropsia y nos encontramos con esto. Lo que ven ahí es un pulmón que está marcando la flecha, es un pulmón normal, se ve cargado de aire y de un color rosa pálido. Como ven en esa foto, ese pulmón está con una congestión, está con aumento de llegada de sangre de forma generalizada, y lo que se ve que entre los septos que separan los lobulillos del pulmón está muy cargado de líquido, tiene mucha concentración de edema. Nos está indicando que ese pulmón está inflamado, hay un cuadro de neumonía. Ahora bien, eso también podría ser, un veterinario por ahí que esté escuchando me dice, eso puede ser también un cuadro de falla cardíaca. Cuando el corazón falla, el pulmón se llena de líquido justamente por la falta de bombeo del corazón. Pero en ese caso no encontramos, ahí también lo que muestra es la cantidad de líquido que hay entre los septos del pulmón. En este caso el corazón no tenía ningún tipo de alteración.
Teniendo en cuenta la categoría, al órgano enseguida que nos fuimos fue ver al cuajo, el abomazo. Teniendo en cuenta que estos animales habían sido desparasitados hace 2 meses atrás, y lo que nos encontramos es un cuajo que no se encuentra ningún tipo de lesiones, ningún tipo de cambios macroscópicos que nos puedan indicar que está sufriendo una parasitosis a nivel gastrointestinal. Nos fuimos del campo con el veterinario pensando que sí, que teníamos un cuadro de neumonía, que no lo podíamos determinar cuál era la causa, porque lo único que pudimos ver fue un pulmón rojo, de alguna forma por así decirlo, con mucha cantidad de líquido. Le propusimos al productor que hiciera un tratamiento profiláctico con antibióticos para evitar una contaminación secundaria en esos pulmones que estaban en ese estado, y con las muestras que tomamos mandamos a hacer cultivo viral pensando en una neumonía viral, mandamos a hacer histología de esos cortes y por las dudas también volvimos a hacer un HPG, o sea, lo que queríamos ver si había presencia de parásitos a nivel de la materia fecal, ¿no? Recuento de huevos de parásito en la materia fecal. Antes que nos llegaran los resultados, el HPG lo descartamos porque el recuento de parásitos había sido muy bajo. Evidentemente, había tenido eficacia el tratamiento que se había hecho con antiparasitario antes del destete, y luego de 2 meses, y ya estando los animales en el regras, el recuento era muy bajo. Entonces, por un lado dijimos, bueno, acá no hay un problema de parásito como para que baje las defensas y esté haciendo un problema secundario a nivel pulmonar. La cuestión es que una semana más tarde se siguieron muriendo los terneros, volvimos a ir al campo y nos encontramos con otro pulmón, otro panorama totalmente diferente. Un pulmón que, como lo ven ahí en la foto, está de color blanco, muy cargado de aire. Eso a nivel de patología se conoce como atelectasia, que es cuando el pulmón tiene mucha cantidad de aire y se empiezan a romper los septos pulmonares y se generan como bullas. Y está también con adherencias, lo que muestra como un estado un poco más subagudo, un estado ya de tiempo de enfermo, ese pulmón. Y cuando vamos a hacer los cortes transversales, nos encontramos con estas formas parasitarias a nivel pulmonar, ¿no? Terminó cerrando el diagnóstico como una neumonía parasitaria. Nos preguntamos por qué sucedió esto cuando había habido un tratamiento con antiparasitario y nos encontramos con bajos recuentos de huevos en la bosta. Para saber, para tener conocimiento, los huevos de ictiocaulosis, los huevos de este tipo de parásito no salen en el HPG convencional, y la puesta de huevos de este parásito es mucho más explosiva de lo que son los parásitos gastrointestinales. Evidentemente en este campo no tuvo problema de parásitos gastrointestinales, hubo un buen control, pero se descuidó en lo que fue los parásitos a nivel pulmonar. Yo pienso que si en aquel momento de que fuimos la primera visita al campo hubieran hecho un tratamiento contra los parásitos gastrointestinales, independientemente de cómo le hubiera resultado el HPG, hubiera disminuido la cantidad de animales enfermos a nivel de los parásitos pulmonares. Esa imagen también nos muestra cómo los parásitos ya en estado más de adulto están bloqueando las vías aéreas, eso es un bronquio, y es lo que provocaba que ese pulmón, que en principio estaba lleno de sangre, ahora estaba aumentado de tamaño y con gran cantidad de aire. Evidentemente el aire ingresaba y no podía salir. Entonces, ¿qué es la conclusión para esto? Seguir haciendo tratamientos y controles en base al diagnóstico, pero por ahí, como consejo, de vez en cuando también establecer algún control de parásitos pulmonares que incluyan, o sea, cuando uno hace el control de HPG, que yo lo recomiendo para cualquier tipo de campo, que se incluya también si hay presencia o no hay presencia de parásitos pulmonares en esa bosta. Como valor agregado, este trabajo nos sirvió como artículos de divulgación, y es a lo que yo también les digo que apostamos desde el INTA, de que no solamente le sirva al veterinario y al productor como respuesta a un diagnóstico, sino que a nosotros también nos sirva como para hacer un poco de difusión de este tipo de problemas. Nos vamos un poco más centrado al invierno y principio de la primavera. Un problema que viene en emergencia, o sea, que viene en emergencia no sería el término emergencia, sino que viene como algo emergente. Un problema que antes se desconocía totalmente, que son los hongos que afectan al maíz. Cada vez son más las consultas de año tras año y cada vez se está aprendiendo algo nuevo sobre esta enfermedad.
La enfermedad se llama diploidiosis, es una enfermedad causada por un hongo que afecta exclusivamente al maíz, cuando el maíz está seco. Si uno observa la espiga, es un hongo que tiene un aspecto blanquecino que va desde la base hasta la punta de la espiga, afecta también las hojas y el tallo, pero donde se hace mucho más evidente es en la espiga para verlo. Fíjense lo que yo les quería resaltar acá, que el primer caso de muerte por esta enfermedad en Argentina data del año 2005, o sea, tengan en cuenta lo que yo les estoy comentando, esto de la emergencia, es una enfermedad relativamente nueva, estamos hablando de 13 años nada más, para compararlo con otras enfermedades que ya sabemos que existen en ganadería de cría. Y lo que provoca este hongo es que una vez consumido por los animales a partir de los 10 o 7 días que están consumiendo un rastrojo de maíz o un maíz diferido, es que se absorba una toxina que forma el hongo, que esa toxina tiene un efecto a nivel de la médula espinal, tiene un efecto a nivel neurológico. No altera el estado mental del animal, es un animal consciente, un animal que está perfectamente bien, pero sí le altera lo que es la marcha, la locomoción. Se ve un animal que les cuesta incorporarse, que tiene una marcha tambaleante, que esto se conoce como ataxia, incoordinación. Muchas veces estos diagnósticos pueden llegar a pasar como cuadros de hipomagnesemia porque el cuadro es muy similar y yo creo que por ahí, años anteriores de que supiéramos de esta enfermedad, por ahí muchos casos de hipomagnesemia pasaban como hipomagnesemia y por ahí lo que estábamos teniendo eran problemas de diploidiosis. Y lo importante de esto, bueno, es que a diferencia de la hipomagnesemia que a veces se hace tan difícil el diagnóstico, la diploidiosis tiene una forma de ser diagnosticado. El INTA Balcarce ofrece, dentro del laboratorio de toxicología y el laboratorio de enfermedades por hongos, un servicio que te analizan tanto la espiga, el contenido ruminal de ese animal, así como la bosta, buscando las esporas de este hongo y por lo menos llegar a un diagnóstico final. Y para no quedarnos con esta parte del diagnóstico del animal muerto, también lo que nosotros ofrecemos del INTA es un tipo de manejo para este tipo de maíces que tengan este problema, por lo cual lo primero sería caminarlo el maíz y identificar si hay presencia de estos hongos en la espiga, mandar una muestra a Balcarce para que sea identificado y poder confirmarlo. Durante acá los primeros 15 días, como hoy decía para lo del sorgo, es fundamental los primeros días, acá en este tema de diploidia, si hay problemas van a aparecer a partir del día 7, 10 o 12. O sea, le lleva un tiempo la acumulación de toxinas a nivel del sistema nervioso y los problemas aparecen después de una semana de consumido el maíz con el hongo. Si llegara a haber problemas, retirar los animales rápidamente. Evitar ingresar con vacas que estén cursando el último tercio de gestación. Esto es una recomendación nueva porque el año pasado acaba de ser confirmado en Balcarce problemas de aborto y muerte perinatal por consumo de maíces diferidos con estos hongos. Se recomienda entonces ingresar con animales jóvenes o vacas vacías o que estén en el primer tercio de gestación. Y en todo caso, en caso de que el maíz esté muy problemático, se recomienda también cosecharlo. Entonces uno al cosecharlo lo que hace es dilución, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la dosis hacia el veneno, al estar diluido la toxina, el consumo por parte de los animales es mucho más bajo, la dosis tóxica, y eso evita que aparezcan los problemas clínicos. Este es otro caso interesante, apareció durante la aparición del año 2012, nos llama el veterinario por problemas de muerte súbita de terneros al pie de la madre, sin ningún tipo de siniología aparente, solamente lo que veían es que al recorrer o al mover los animales, los terneros quedaban echados y al rato morían. Lo que encontramos en ese caso fue, el diagnóstico se confirmó como que era una enfermedad del músculo blanco, una enfermedad que está producida por la deficiencia de selenio. También se cree que puede participar o que juega un rol la vitamina E en esta enfermedad. Y esta enfermedad se caracteriza por producir muerte súbita en terneros al pie de la madre, por provocar debilidad en el tren posterior, incapacidad para incorporarse. Y lo que nosotros encontramos en esa necropsia de ese animales muertos era abundante cantidad de líquido, lo mismo, es un pulmón medio parecido al que veíamos hoy, un pulmón con mucha cantidad de líquido, un pulmón congestivo, mucha cantidad de líquido en el tórax, y acá sí es casi patognomónico de una falla cardíaca. Cuando íbamos a ver el corazón, nos encontramos con un corazón globoso. Normalmente el eje vertical del corazón es más grande que el eje horizontal, y acá se ve que esa relación se invierte,
porque esta enfermedad del músculo blanco, uno de los órganos diana que tiene esta enfermedad es el corazón, que se podía ver con esas estriaciones blancas que estaba sufriendo. A su vez, los músculos posteriores tenían un aspecto blanquecino, pero esto por ahí puede llegar a ser un poco subjetivo, ya que los terneros tienen poca concentración de mioglobina, y la mioglobina es la que le da el color al músculo, pero bueno, a nosotros también nos llamaban la atención ese aspecto de carne de pescado que tenían los miembros posteriores de ese ternero. Les cuento que una vez que fuimos a ese caso, tuvimos otras consultas. Yo acá puse solamente 2 videos, pero para que vean de qué se trata cuando les comento esto de incoordinación en la marcha o caída del tren posterior, debilidad muscular. La enfermedad del músculo blanco afecta las grandes masas musculares también, los músculos posteriores es donde se concentran las masas musculares, y se ve un animal que en los primeros días empieza con esos problemas en la locomoción y ya luego, pasado una semana, a ese animal le cuesta muchísimo incorporarse y tiene una debilidad muscular tan grande que no puede mantenerse en pie. Estos casos que hemos tenido, la mayoría han revertido con la suplementación de un producto que tenga minerales, principalmente selenio, y también vitaminas. Entonces, lo que nosotros veíamos es que responden al tratamiento y que el diagnóstico podría estar acertado porque una de las formas de diagnosticar es si el animal responde al tratamiento. Bueno, estos animales, así como los ven en ese estado, luego de la aplicación de un complejo vitamínico mineral, a la semana ya estaban rehabilitados. El tema no es, ese tipo de problemas por lo general tiene baja incidencia en el campo, pero lo que a nosotros nos preocupa es que si existe esa deficiencia de selenio en campos de la cuenca del Salado, nos va a pasar factura por problemas subclínicos, o sea, por problemas que no vemos. Ya que, aparte de, como les decía, de la enfermedad degenerativa del músculo blanco que provoca la deficiencia de selenio, también nos provoca problemas reproductivos, mortalidad perinatal y postnatal, susceptibilidad a enfermedades, trastornos a nivel sanguíneo, disminución en la tasa de crecimiento, disminución en la ganancia aérea de peso. Entonces, tomamos este problema, tomamos estos casos, problemas puntuales, como para también establecerlo como una línea de trabajo, proponernos una línea de trabajo sobre la suplementación de este mineral que no está tan estudiado en nuestra zona. Entonces, este tipo de estudio nos permite hoy estar haciendo una línea de trabajo que tiene que ver con el efecto de la suplementación de selenio inorgánico sobre distintos parámetros, ya sea productivos y reproductivos. Queremos ver qué respuesta hay a ese nivel. No nos interesa ya tanto la enfermedad del músculo blanco, sino a nivel de la productividad. Y también ese tipo de casos nos ha servido como artículos de divulgación y artículos de publicación. De hecho, gracias a este tipo de trabajo, nos solicitaron desde el INTA Ascasubi participar en un monitoreo. Ellos también estaban interesados en saber cuáles eran los niveles de selenio en bovinos de la región de suroeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces participamos en un ensayo donde se tomaron 8 muestras en 43 establecimientos. En total se llegaron a sangrar 337 animales. Y lo que buscamos es ir a qué niveles de selenios hay en esta región de la provincia. Nos encontramos con que el 95% de las vacas que habíamos muestrado tenían deficiencias extremas de selenio, ¿no? Creo que este es un dato relevante, un dato importante. Desconocemos cuáles son los niveles en nuestra zona, por eso el enfoque también de nuestro trabajo es empezar a conocer la prevalencia de estas deficiencias. Yo creo que si buscamos la eficiencia de la cría, la intensificación, tenemos que acaparar todos los aspectos, principalmente los nutricionales, y no deja ser un tema menor el tema de los minerales y de las vitaminas. Bueno, con esto quería agradecerles por la atención. Ahí está el contacto de mi mail y del teléfono, y la verdad que hoy con el WhatsApp se puede dar mucho apoyo en lo que son las enfermedades, porque nos mandan el video con algún problema en especial, o le pedimos las fotos de las necropsias y podemos hacer una asistencia a veces a distancia. Y por último agradecer y quienes conforman nuestro grupo de trabajo, que principalmente se basa en el médico veterinario que nos viene a hacer las consultas, en nuestros compañeros de INTA y también el apoyo que nos brinda Balcarce, así como también los laboratorios que tenemos a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Rodríguez, por esta también tan clara presentación sobre la sanidad de nuestro rodeo.